Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la destitución de Daniel Corti como técnico del Cacahuatique y tratar de respondernos, ¿es una decisión inteligente la que ha tomado el conjunto cafetalero? Lo vamos a ver a continuación. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con lo más concreto, y es que el pasado 24 de marzo, es decir, hace un par de días, Cacahuatique hizo oficial o anunció la destitución de Daniel Corti tras perder su segundo juego consecutivo. Ellos no dijeron que se trata de esto, ¿sí? Quiero aclarar, esto yo lo menciono para tener un poquito de contexto, puesto que Cacahuatique venía de perder en la jornada anterior contra Club Deportivo Águila 4-2 y en la última perdieron 0-4 contra Alianza, lo que también representa la mayor goleada que ha recibido Cacahuatique desde que se sumó a la primera división en el Apertura 2024. El día siguiente, 25 de marzo, el club oficializa la llegada de Víctor Coreas como nuevo director técnico. El ya longevo entrenador en la zona oriental, sobre todo, que tiene un largo currículum, entre ellos ser campeón con Club Deportivo Águila en su momento, consiguiendo la quinceañera que se le llamó para ese momento al título de Águila. Víctor Corea llega procedente del conjunto de Audaz, que si no me equivoco juega en la tercera división. Quiero que entendamos algo. A partir de ahora que vamos a hacer el análisis de esta destitución de Daniel Corti, esto no es un ataque o una crítica sobre la decisión de llevar a Víctor Coreas. Es una crítica sobre si Cacahuatique toma la mejor decisión al apartar a Daniel Corti del equipo. No obstante, para que la información esté completa, hay que saber quién es el sucesor. Con eso aclarado, creo que lo primero que tenemos que ver una vez la noticia está confirmada son los números del profesor argentino al frente del equipo cafetalero. Durante su estancia como director técnico de Cacahuatique, Daniel Corti dirigió 36 partidos, obteniendo 17 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Casi se quedó a un encuentro de hacer el 50% de victorias dirigiendo al equipo, pero realmente es un buen porcentaje. 38 goles a favor, 35 goles en contra, es decir, un poquito más de un gol por partido anotado y un poquito menos de un gol recibido. Pero por ahí están las estadísticas, quizás en cuanto a goles un poquito más parejo, pero yo creo que lo primero contundente es que la mayoría de encuentros que dirigió los ganó. Estuvo al borde de que fueran la mitad y de hecho antes de la derrota contra Alianza había ganado la mitad de los partidos que había dirigido prácticamente. En el Apertura 2024, para que tengamos una referencia mucho mayor de cuántos puntos obtuvo, Daniel Corti consiguió 40 de los 60 puntos disponibles para el conjunto de Cacahuatique, lo que significa un 67% de puntuación. Me parece una barbaridad realmente lo que consiguió Daniel Corti, porque tengamos en cuenta que ese Apertura 2024 fue el torneo donde Cacahuatique apenas acababa de ascender a la primera división. Ya para este clausura 2025, Corti obtuvo 15 de los 36 puntos posibles que estaban en disputa, por lo menos hasta la jornada en la que él ha sido destituido, lo que representa el 42%. Ciertamente es una gran baja respecto a lo que consiguió en el Apertura 2024, pero está cerca del 50%, es decir, no me parece tampoco una cifra alarmante. Estos son los números y valoremos las cosas buenas que hizo Corti desde que llegó a la institución. También vamos a hablar evidentemente de lo negativo, pero partamos por esto. Logros del entrenador. En el primer torneo que Cacahuatique está en la primera división, lo hace semifinalista de la Apertura 2024. De hecho, fue semifinalista llegando como segundo lugar a esa fase regular. Hizo 40 puntos, únicamente superado por Club Deportivo Águila, el único equipo que sacó más puntos que Cacahuatique en el torneo, y llegó hasta las semifinales, luego de haberse impuesto en los cuartos de final a Municipal Limeño. Serie muy trabada, lastimosamente para ellos cayeron en penales contra Once Deportivo, pero realmente fue un gran torneo que se le podía destacar. Y este logro toma otra dimensión, porque recordemos que Cacahuatique tarda una semana más en llegar a la primera división, o sea, se acaba el torneo de la primera,
pasa a la final de la segunda y después de eso la finalísima, donde se decide quién asciende. Cacahuatique vence a Titán y con eso se clasifica a la primera división. Ahí empieza a armar el equipo, ahí confirma al entrenador. Prácticamente Cacahuatique habrá tenido ¿cuánto? 3 semanas, creo que exagerando, para poder preparar su torneo siguiente. Un cambio masivo de jugadores, lo cual también llevaba un proceso de adaptación un poquito más lento. Los extranjeros, llegaron tarde. Y con todo eso, Cacahuatique fue segundo lugar, pero no solamente lo hizo así, sino que Corti consiguió que el equipo fuese el menos vencido en la fase regular del 2024, de la apertura 2024. Cacahuatique recibió 16 goles en 20 partidos, igualando a Metapan como las dos mejores defensas de la fase regular de la apertura. Pero oye, o sea, es un equipo nuevo, con varios jugadores que no tienen experiencia en la primera división, y hasta cierto punto, y lo digo con todo respeto, pero no era una plantilla por nombres de gran calidad. Y lo llevó a ser segundo, lo llevó a ser la mejor defensa del torneo y encima semifinalista. Y esto es un título que yo le otorgo, es algo muy subjetivo, pero me parece que también influye. Lo convirtió en el rival más incómodo de la liga, por el estilo de juego, por cómo apretaba a los rivales, porque no les permitía el poder ejercer su idea, su fluidez, y de hecho, a mi parecer, muy pocas veces fue superado en el terreno de juego. Puedo contar 2 partidos exactos contra Metapan y contra Águila, ambos de la segunda vuelta, si no mal recuerdo, que en los que Cacahuatique fue inferior a su rival. Luego, en todos, o fue superior, o como mínimo mantuvo un partido muy equilibrado durante la mayor parte del encuentro. Entonces esto creo que es muy destacable. ¿Y cómo consiguió ser el rival más incómodo? Imprimiéndole su sello de identidad al club, la intensidad para presionar a los rivales. Esto era algo innegociable para Cacahuatique. Desde que el árbitro pitaba el inicio del partido, todos, cual pirañas, iban a presionar al rival, a apretarlo, a morder, a tratar de anticipar, a recuperar en zonas dañinas para el rival, o como mínimo forzar el que el rival pudiese dividir las pelotas. Ahí donde Julián Grueso, donde Reinaldo Aparicio se iban imponiendo, y luego ya los demás iban generando un poquito de fútbol. Y no solo era el tema de la intensidad, sino cómo repetían esfuerzos de manera colectiva. ¿A qué me refiero con repetir esfuerzos? Que podían correr durante mayor parte del partido. ¿Cuántas veces se ha dicho que los equipos salvadoreños se funden al minuto 60? Pues eso no pasaba con Cacahuatique. Como mínimo tenía 75, 80, a veces los 90 minutos incluso, en los que el equipo seguía apretando para poder conseguir el resultado. Defensa junta para resistir. Habían ciertos contextos, sobre todo ya cuando Cacahuatique marcaba, en los que tenía que replegarse un poquito y tratar de resistir el envión con el que el rival por lo general te ataca para tratar de empatar. Aquí Cacahuatique se hacía muy fuerte, líneas muy juntitas, evitando que le pudiesen progresar por dentro y básicamente haciendo que los rivales solo se centraran, hecho donde sus centrales y su guardameta Oscar Sánchez se imponían en la mayoría de ocasiones. Y la segunda línea como factor de gol diferencial. A pesar de que Wilker da Silva a mí me parece un muy buen delantero, pero el goleador del equipo era Alexander Márquez, porque el contexto que construían los demás servía para esto. En el ataque, los 3 del frente, el rojito por derecha siendo el regateador, el que trataba de limpiar jugadores en las secuencias, Wilker da Silva por fuerza, el que ataba a los centrales, y Alexander Márquez, el que le ganaba la posición por el extremo izquierdo a su defensor rival, para poder aparecer en el área como un delantero más. Básicamente así consiguió 8 goles Alexander Márquez, fue el máximo goleador del torneo anterior. Aparte de ello también, este torneo por ejemplo lleva 3, Brian Amaya lleva 3, o sea el delantero no es realmente el máximo protagonista del gol del equipo, sabiendo que es un equipo con muy poco gol, y esto no lo podemos negar, en los 2 torneos ha sido así, el equipo no tiene demasiado gol, pero rentabilizan o llegan a ello gracias a la influencia que tiene la segunda línea para poder marcar. Esto es lo que le supo imprimir Daniel Corti a su equipo, el por qué era tan incómodo y por qué era tan competitivo. Pero como yo lo suelo decir, no todo es color de rosa, y aunque nos guste o no la decisión, hay que valorar el por qué se produce esto. ¿Qué le pudo haber pasado factura entonces a Daniel Corti si parece una historia de cuento de hadas que se va construyendo muy bien?
el porcentaje de puntos obtenidos en este segundo torneo. Es claro que la proyección que se habían marcado los directivos de Cacahuatique tras el primer torneo era muy amplia. Y esto hasta cierto punto es beneficioso porque eso significa que el trabajo del primer torneo ha sido muy bueno, pero también es un poco de desventaja porque dejas una meta o unos estándares tan altos que por lo general quienes ponen la plata en el equipo quieren que se siga replicando porque entiendes que si ya tuviste la opción de hacerlo una vez, deberías poder seguirlo haciendo de manera continuada en el tiempo. No ha sido así y bueno, el equipo no pudo sumar la misma cantidad de puntos. Más goles encajados en 12 partidos. Hice una comparación entre los goles que había recibido Cacahuatique en el Apertura 2024 después de 12 partidos y los que ha recibido ahora. En el Apertura recibió 9 goles y a este punto lleva 17, prácticamente el doble de goles encajados en este torneo que en el anterior en la misma cantidad de fechas. Y si recuerdan los números iniciales, Cacahuatique solo encajó 16 goles en el Apertura, o sea que a falta todavía de 8 partidos para que se acabe el torneo de Cacahuatique en fase regular, tiene más goles recibidos a este punto. O sea, hay una baja en la defensa clara. Y también creo que el equipo ha sufrido una incapacidad para imponer condiciones con la presión. Sigue presionando. Como lo dije antes, el tema de la intensidad no es negociable para este equipo. Pero está claro que ya no lo puede hacer con la misma contundencia. Decía Corti, los rivales nos tienen mejor estudiados y esto es una obviedad. Pero también creo que desde lo que le corresponde a ellos como equipo no han podido estar igual de brillantes al momento de presionar, los timings han fallado más y bueno, encajan más goles, obtienen menos puntos. Desde esto creo que puede ser lo que nosotros podemos llegar a entender que termina pasándole factura a Daniel Corti, los aspectos negativos. Pero claro, es todo culpa del técnico, porque a mí no me lo parece realmente. Creo que para poder valorar la culpabilidad de un entrenador en el cumplimiento o no de ciertos objetivos, también hay que evaluar todo el contexto. La pérdida de talento en el mercado. Se fueron Julián Grueso y se fue Wilker da Silva. Es verdad, hay algunas otras piezas más, como Jonathan Ramos, como René Gómez, que no continúan, pero creo que estos dos, que eran pilares de la estructura principal de Cacahuatique, se van, y es lógico que no vas de buenas a primeras a traer algo tan bueno, porque no tienes la misma capacidad financiera que otros clubes. O sea, de hecho, vienen Diego Chévez, Germán Águila y Gerson Tobar para poder tapar estos vacíos, que si bien es cierto, a mí por ejemplo Germán y Diego me parecen dos buenos jugadores que de hecho los dos han aportado a Cacahuatique, pero mientras pasa el tiempo de adaptación, mientras entendemos que también tienes otras características y poco a poco han tenido que ir encajando en la idea de Corti, pues esto también ha impedido que el equipo sea tan brillante como lo hizo en el torneo anterior. Y no es que sean culpa de los fichajes, no, o sea, ellos son contratados para tratar de suplir la necesidad que hay en el equipo. Pero insisto, los contextos que te construían dos jugadores tan determinantes como los que acabamos de decir, obviamente ya no los tienes y no vas a poder sustituirlos de manera tan fácil. Baja de nivel lógica. Algo que dijimos antes es que los estándares que construyó Cacahuatique por su primer torneo eran altísimos. Pero en el fútbol es normal y comprensible que haya baches. También comprendiendo el hecho de que la plantilla no es una de las mejores plantillas en cuanto a calidad. Creo que Corti logró llevar y explotar a la mayoría de sus jugadores casi a su prime en la mayoría de casos. Y esto realmente es muy positivo. Pero no todos los primes duran el mismo tiempo. El hecho de que tienes otros fichajes en ciertas demarcaciones. O sea, es lógica la baja de nivel del equipo. No ibas a poder mantenerte en esa curva de los 40 puntos torneo tras torneo, y menos también cuando ya te tienen mejor estudiado. Y finalmente, lesiones que afectan. Oscar Sánchez se lesiona, Robin Borjas, que llega como uno de los futbolistas para hacer rotación en el ataque más importante, se lesiona, creo que apenas estaría volviendo. Elías Humérez no ha podido jugar todo el torneo y fue un titular del equipo prácticamente en todo el campeonato anterior. Jorge Lara no juega las primeras jornadas. O sea, todo esto también afecta y no es culpabilidad del entrenador como tal, porque son cosas lógicas, son cosas que evidentemente van a afectar. Ya hemos hecho un cóctel de todo, lo bueno, lo malo, números, aspectos negativos, contexto que también influye. Entonces contestémonos la pregunta: ¿es un error su salida?
Para mí sí es un error, porque creo que en parte uno de los aspectos que se habían trazado como objetivo los directivos de Cacahuatique era llegar a la Copa Centroamericana, y el sentirse tan lejos de este objetivo, sabiendo que arrancaron esta carrera como segundo lugar en la tabla acumulada, entiendo que también puede imponer hasta cierto punto un clavo en el ataúd de Daniel Corti. Pero a mí me parece que la Copa Centroamericana era una ilusión, más que necesariamente una meta. Entendamos que el equipo sigue siendo el Benjamín de la primera división. Su primer torneo es un torneo irreal para las expectativas que suele tener un recién ascendido. Lo que hizo Corti y lo que hizo la plantilla fue maravilloso, y por eso mismo creo que se le debería tener más en cuenta. Claro que todos quieren llegar a Copa Centroamericana por lo que es el cartel de jugar a nivel internacional y también lo que significa económicamente para la institución. Pero no llegar creo que no era un pecado. La competitividad se mantenía. El equipo no estaba logrando jugar igual y no estaba logrando imponerse igual, pero seguía compitiendo, salvo los últimos 2 partidos donde le marcan 8 goles. En el resto del torneo, Cacahuatique lo había hecho bien. Es que ten en cuenta que en 10 partidos había recibido solo 9 goles. O sea, era una cantidad muy positiva. Lo que pasa es que se inflan las estadísticas negativas por los últimos 2 partidos que tienes, que son contra 2 de los rivales más fuertes también del torneo, y que esto puede pasar, pero la competitividad en general se mantenía, y por ello llegan victorias como contra Club Deportivo FAS, por ejemplo, en Chapeltique. En un torneo sin descenso era la oportunidad de construir. Creo que es el mayor error de Cacahuatique, y más bien dicho, es el mayor argumento por el que esto es un error, la salida de Daniel Corti. Porque aquí no te estás jugando descenso. Entiendo que los objetivos eran otros, pero ya que tienes un entrenador que lo hizo tan bien en el primer torneo, que puedes evaluar que por la pérdida de talento o la adaptación de ciertas piezas y las lesiones no ha podido jugar igual, ¿por qué no le das la oportunidad de terminar el torneo? Porque para mí claramente Cacahuatique va a llegar a los cuartos de final. Debería ocurrir una catástrofe para que no sea así. Entonces, tu equipo lleva proyección de clasificarse. Ok, dejemos que el profe termine este torneo, evaluemos cómo lo ha hecho, veamos si podemos mejorar la plantilla, y a partir de ahí ya nos podemos quedar primero con el objetivo de quedarnos en la primera división, y luego volver a alcanzar ese nivel que conseguimos en nuestro primer campeonato, y tal vez volver a aspirar ya con una plantilla mucho mejor armada a una competencia internacional. Pero no, desmoronan el proceso. A medio campeonato llevas un entrenador que, con sus argumentos más o menos, tendrá que adaptarse a una plantilla que no construyó él, y quién sabe si la jugada te salga mal. O sea, yo al final creo que Cacahuatique va a clasificar y va a jugar la liguilla. Pero el hecho es que para mí Cacahuatique cae en el error de la mayoría, el no tener paciencia, el no querer construir un verdadero proyecto o proceso, y deja escapar a quien demostró ser un muy buen talento como entrenador, que como cualquier aspecto en el fútbol hay que llevarle paciencia a los jugadores jóvenes, así como también los entrenadores, hay que llevarles paciencia. En algún momento los frutos van a rendir si sabes encaminar bien el proyecto. Lastimosamente, Cacahuatique, como insisto, cayó en el mismo error que cometen la mayoría de clubes de nuestra primera división. Este ha sido el análisis de la destitución de Daniel Corti como entrenador de Cacahuatique. Si ustedes quieren aportar algo más, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.